Vamos a terminar el día de hoy esta pequeña serie de reuniones, la tercera, respecto a algunos pensamientos, algunas reflexiones en torno a la fe. Y hemos estado considerando algunos ejemplos, pero ya el tiempo nos avanza, así que vamos a ir a la lectura, al libro de Hebreos. Hebreos el capítulo 11. Hebreos el capítulo 11. Vamos a leer unos cuantos versículos aquí y vamos a ir cerrando por esta vez. El tema no se acaba, pero vamos a ir cerrando esta vez lo que hemos estado considerando, algunas reflexiones, algunas meditaciones en torno a la fe, y en particular 3 aspectos de la fe que encontramos en esta porción del capítulo 11 de Hebreos. Dice el versículo 1, algunos le han llamado a este versículo la definición, el versículo donde la fe está definida. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar, aunque de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hasta aquí, por el momento, en esta primera lectura de la palabra de Dios. Hemos considerado algunos aspectos de la fe y principalmente 3 aspectos de la fe que encontramos en los versículos 6, versículo 8 y en la porción del versículo 17 y 18. El primer aspecto de la fe que consideramos fue la fe que recompensa. La fe que recompensa. Dice una versión en el versículo 6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios, cualquiera que se acerca a Dios, cualquiera que tiene la convicción de venir a Dios y presentarse delante de Dios, dice, tiene que creer que Dios existe y que recompensa a quienes le buscan. Este fue el primer aspecto de la fe que encontramos, la fe que recompensa. El Señor, nuestro Dios, dice en las Escrituras, es recompensador de todos aquellos que le buscan. Y encontramos varios ejemplos en las Escrituras de hombres que buscaron a Dios y fueron recompensados en su búsqueda. Eso no es equivalente a decir que cualquier cosa que pidamos a Dios vamos a recibirlo. A veces dice la palabra que, bueno, la palabra dice que a veces pedimos a Dios y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para satisfacer nuestros propios deleites, nuestros propios deseos. Cada petición
nos dice las Escrituras, debe ir y llevar el sello de la voluntad de Dios. Pero las Escrituras nos enseñan a pedir, venir al Señor y pedir y se os dará, dijo el Señor, pedid y se os dará en las Escrituras. Así que vimos y analizamos este primer aspecto de la fe, y tomamos como ejemplo aquel momento en que los discípulos junto al Señor van en la barca y se levanta una gran tempestad. El Señor duerme. El Señor en medio de la tempestad, allí en la barca, durmiendo. Es que el Señor no estaba al control de lo que estaba pasando. Es que el Señor no sabía. Bueno, a veces nos caemos en un sueño profundo. No sé si usted tiene ese reloj que le va marcando su sueño, ¿verdad? Uno dice, sueño ligero. Estuvo despierto 2 horas. Estuvo durmiendo ligeramente otras 3 horas. Sueño profundo, 20 minutos. Bueno, mi reloj no marca eso. Así. Ojalá que yo pudiera caer a la cama y poner la almohada y dormir profundamente. Después de un día, a veces estamos cansados, ¿verdad? Y después de un día de actividades, agotados, vamos a dormir y podemos dormir profundamente. Pero el Señor duerme. Y allí están los discípulos despiertos, preocupados del viento, las olas, preocupados del barco que zozobra y que está a punto de hundir. Y van en una petición al Señor, quizás. Señor, despierta. Señor, no tienes cuidado que perecemos. Y el Señor los mira. Yo no sé si el Señor calmadamente los mira. Los habrá mirado a cada uno de ellos y les dice, ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué estáis así amedrentados, hombres de poca fe? El Señor usó esta expresión, hombres de poca fe. El Señor mira los corazones. El Señor mira nuestra vida. Porque aprendemos ahí que el Señor está al control de todo, porque se despierta el Señor, ¿verdad? Pone sus palabras sobre su creación, calla al viento, enmudece el viento y se hace grande bonanza. Y allí el Señor manifiesta su identidad. Los discípulos que ven se preguntan entre ellos, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y allí tomamos como ejemplo esa situación para llevarnos a esta porción de este versículo, que ellos habían estado con el Señor y sabían que el Señor era poderoso para rescatarlos, para liberarlos de aquella situación adversa en la que estaban viviendo. Y esa palabra fe, esa palabra es la palabra confianza, esa palabra es la convicción plena, como dice el versículo 1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces no sabemos y no vemos, solo sentimos lo adverso de los momentos, las circunstancias, pero tenemos, ¿verdad?, la invitación de las Escrituras y del Señor a tener plena confianza que el Señor está en la barca también, allí donde estamos, en nuestra vida, el Señor está. Bien, el segundo aspecto que consideramos está en el versículo 8 y nos lleva a Abraham. Nos lleva a Abraham, siendo llamado, dice, obedeció para salir al lugar de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Escuchó la instrucción del Señor, recibió el llamado de Dios, le dijo, vete de tu parentela a la tierra que yo te daré, haré de ti una gran nación, te multiplicaré, te bendeciré, y él sale, aquí la porción nos dice, y salió sin saber a dónde iba. Pareciera que esto es una fe ciega, ¿verdad? Ir sin saber a dónde iba, pero no es una fe ciega. Más adelante nos dice por qué esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Su fe estaba focalizada, no en su peregrinar, sino estaba focalizada en las promesas de Dios, estaba focalizada en Dios mismo, en que Dios es veraz, en que Dios es fiel a sus promesas. El Señor cumplirá lo que Él promete. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es veraz y Él recompensará a los que le buscan
y nos invita a que focalicemos nuestra confianza en aquel que es suficiente, en aquel que es suficiente. Y como ejemplo tomamos a aquellos amigos que tomaron al paralítico y lo llevaron al Señor. Lo llevaron al Señor. Ellos estaban en dificultades. El Señor estaba en una casa y la casa estaba llena. No podían llegar donde estaba el Señor. Pero lo llevan al tejado, ¿verdad? Hacen bajar al paralítico. Y allí hay algo súper interesante. Dice, al ver Jesús la fe de ellos. Ellos llegaron donde el Señor. Ellos llegaron donde aquel que sabía que el Señor podía actuar y obrar en la vida de aquel amigo. Y el Señor, ¿verdad? Vemos allí cómo el Señor hace este gran milagro en presencia de los que estaban allí. También identificábamos en esta expresión de fe, en este milagro, la identidad del Señor. Los que estaban allí escucharon decir al Señor, hijo, tus pecados te son perdonados, y se cuestionan y le dicen, ¿quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Y el Señor conocía, así como conoció e identificó la fe de los amigos del paralítico, también el Señor identificó lo que había en el corazón de aquellos religiosos que murmuraban. Y el Señor dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. La fe focalizada, la fe que llegó y se focalizó en el Señor, no en los religiosos. Allí estaban los religiosos, pero estos amigos toman al paralítico y llegan donde el Señor. Así como Abraham se focalizó en las promesas del Señor, se focalizó en Dios mismo, miraba hacia adelante, miraba hacia el futuro. Seguramente no pensó en las circunstancias de vida que él iba a tener que enfrentar, pero sí su mirada estaba puesta en aquella ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y el tercer aspecto de la fe lo encontramos aquí en el versículo 17, y nos dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que recibió las promesas ofrecía su unigénito. Y aquí tenemos esta dimensión, este aspecto de la fe que tiene que ver con la fe en los tiempos de prueba. La fe en la prueba. Abraham dice, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Aquí tenemos la fe de Abraham, la confianza de Abraham en aquel que le había llamado su Dios, aquel que le había dicho, anda delante de mí y sé perfecto, aquel que había conocido la bondad de Dios, y en su caminar, en su peregrinar, muchas veces experimentó esta confianza en su Dios. Y cómo él fue librado de muchas cosas, aún en pleno desierto, seguramente, de los enemigos. Recordemos que Abraham fue llamado amigo de Dios, pero la fe de Abraham fue probada. En el capítulo, en Génesis, allí, vamos a Génesis rápidamente, allí en el capítulo 12, encontramos el llamamiento de Abraham. El Señor le habla y le dice Jehová a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Allí está la instrucción, vete. Haré de ti una grande nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que bendijeren y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, cuando
Abraham recibe este llamado, tiene 75 años. Eso es lo que nos dice el versículo 4. Era Abraham de 75 años. Vamos sumando. Capítulo 21. Allí nace Isaac. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara conoció y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios había hablado. Ellos eran ancianos, ellos eran de edad muy avanzada e imposible que pudiesen concebir un hijo. Pero Dios obra en la vida de ellos milagrosamente. Dice, versículo 5, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios le llama? 75 años. ¿Qué edad tiene Abraham ahora? Cuando nace Isaac, 100 años. Han pasado 25 años de caminar Abraham con Dios. 25 años. Capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le dijo, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levanta, obedece. Al tercer día, dice el versículo 4, alza sus ojos, vio el lugar de lejos. Y aquí está una expresión que quiero destacar. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho. No dice y el bebé, no dice y el pequeño. Dice yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Es decir, Isaac aquí ya es un muchacho, seguramente un muchacho cercano a su edad adulta. Podría tener, no sé, 20, 25 años quizás, Isaac. Y si sumamos de su nacimiento a Abraham 100 años, más 20 años o 25 años, encontramos a Abraham desde su llamada hasta este momento, quizás han pasado 50 años. Pero dice aquí la palabra, probó Dios a Abraham. La prueba viene en cada momento de nuestra vida y de nuestro caminar con el Señor. No creamos, hermanos, porque tenemos 5 años de creyente, 10 años de creyente, 20 años de creyente, 50 años quizás, si pensamos en Abraham de creyentes, que vamos a ser inmune a la prueba de Dios. Dios prueba, dice las Escrituras, Dios prueba. Y Abraham, 50 años después que fue llamado, tuvo que pasar por esta prueba muy difícil en su vida. Muy difícil. Toma a tu hijo y sacrifícalo. A veces nos toca experimentar situaciones de prueba en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal. Después de caminar Abraham con el Señor, podría haberse Abraham cuestionado este momento, esta experiencia con Dios. Pero Abraham dice, obedeció. Versículo 5, esperad aquí, dice a sus siervos, esperad aquí, con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham tiene la plena confianza de ir y volver con el muchacho. Abraham no está dando un calmante a sus siervos. Abraham tenía la plena convicción de que ellos iban a ir e iban a volver, a pesar de que Dios había instruido. Toma a tu hijo, vete a tierra de Moría y sacrifícalo allí en holocausto. Ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te diré. Bueno, aquí hay toda una explicación y aplicación espiritual, mirada hacia la cruz, mirada hacia el Señor.
Pero yo quiero destacar esta dimensión en la vida de Abraham, porque esto es lo que se destaca aquí en el libro de Hebreos. La fe de Abraham fue probada. 50 años después, la vida de Abraham fue probada. Pero esa prueba de Abraham está descansando. Fíjense, en Abraham descansa en las promesas de Dios. Dios se le había dicho, haré de ti una gran nación. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Haré de ti una gran nación, de tu descendencia. De tu descendencia. Y aquí estaba su único Isaac. Como le dice el ángel allí, toma a tu único, ¿verdad? Y no rehusaste, dice también, a tu único hijo, no rehusaste, obedeciste a la voz de Dios. Así que aquí encontramos esto, que Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham. ¿Por qué habrá probado Dios? ¿Qué probó Dios de Abraham? Seguramente su fidelidad a Dios. ¿Qué probaría Dios de Abraham? Seguramente su corazón. Encontramos las escrituras que Dios prueba el corazón. ¿Qué habrá probado Dios en Abraham? Su andar. ¿Por qué no? Su caminar. ¿Qué habrá probado Dios en Abraham? Su integridad, su relación con su Dios. Todos estos aspectos podemos encontrarlo en las escrituras. Dios prueba. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. El profeta nos muestra esta dimensión de Dios que prueba el corazón. ¿Por qué prueba nuestro corazón? Escudriña nuestra mente y prueba nuestro corazón. Y aquí tenemos esta conexión de prueba relacionado con el andar, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, su camino y su quehacer, su andar y su accionar. Probado, dice Dios, escudriña la mente y escudriña el corazón. Así que aquí tenemos una dimensión de la prueba. Dios prueba, y por qué no decirlo también, hermanos, Dios prueba nuestro caminar, escudriña nuestra mente permanentemente, escudriña nuestro corazón para ver cómo andamos, para ver cómo nos direccionamos, para ver cómo nos movemos, para ver cómo actuamos. Salmo capítulo 7. Salmo capítulo 7. Y encontramos otro aspecto, otra dimensión de la prueba. Salmo capítulo 7. Versículo 8. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, dice el salmista, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, más establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Fíjense, Jehová juzga conforme a mi justicia, conforme a mi integridad, dice el versículo 8, conforme a mi integridad. Dios justo prueba la mente y el corazón. Aquí tenemos al salmista indicándonos que Dios prueba el corazón.
Dios justo prueba no tan solo nuestro corazón. Cuando hablamos de nuestro corazón, son nuestros, donde están sentados nuestros afectos, nuestros sentimientos, ¿verdad? Donde descansa aquello que quizás luego llega a nuestra mente y procesamos allí en nuestra mente. Pero Dios prueba la mente, prueba el corazón, porque Él juzga la integridad. Aquí la integridad del salmista era reconocido por Él. También Él juzgará conforme a su sabiduría y su justicia, y por qué no decirlo también, que Él probará nuestra mente, nuestro corazón, para ver nuestra integridad. Lo hizo con Abraham. Cuán íntegro fue Abraham. Cuánto amaba a su Dios. Cuánto estaba dispuesto a obedecer a Dios, la instrucción de Dios, en su caminar cotidiano. Cuánto tiempo él tendría para considerar a Dios en sus proyectos. No digo que Abraham fue y tuvo una vida siempre creciente. Sí, Abraham fue hombre y tuvo altos y bajos. Momentos muy buenos, momentos no tan buenos cuando desciende a Egipto, cuando encubre a su esposa. ¿Verdad? Y actuamos muchas veces de la misma manera, pero el salmista dice, Dios prueba nuestra integridad. ¿Cómo? Probando nuestra mente, probando nuestro corazón. Te vas a Dios prueba el conectar. corazón. Dios no pone la tentación para hacernos caer. Dios no tienta a nadie, dice las Escrituras. Santiago dice que Dios prueba la prueba viene de Dios. La tentación viene de Satanás. Satanás no nos quiere hacer, como decía un hermano, no nos quiere asustar. No nos quiere hacer, ¿verdad? De repente uno juega con los hijos y le hace se esconde, ¿verdad? Y sale de improviso y nuestro hijo se asusta. No, Satanás no quiere hacernos asustar. Satanás nos quiere ver destruidos. La obra de Dios en nuestra vida es un objetivo permanente de destrucción del objetivo de Satanás. Dios quiere vernos destruidos. Perdón, Satanás quiere vernos destruidos, pero Dios quiere probar nuestra integridad para que veamos nuestro andar, veamos nuestra integridad para ver si somos útiles para Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice, versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, nuestro andar, nuestra vida, nuestra devoción, nuestro servicio. Es para agradar no a los hombres, ni actuar no para con los hombres, sino para actuar como en la presencia de Dios, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y aquí tenemos la prueba conectada con el Evangelio. El Evangelio. Dios nos confiase el Evangelio, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios que prueba nuestros corazones. Así que Dios nos prueba, hermanos. Dios nos prueba en muchas circunstancias. Dios nos prueba en el caminar. Dios nos prueba en nuestra salud. Dios nos prueba en las aflicciones. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, que es necesario que tengamos que pasar por, si fuese necesario, por y ser afligidos en diversas pruebas. Ser afligidos en diversas pruebas. Yo no creo que sea algo que nosotros nos guste, ¿verdad?
nos guste afligirnos, ¿verdad? Estar afligidos para que seamos probados. Yo creo que es algo que va fuera de nuestro deseo, pero Dios prueba el corazón. Y si fuese necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Pruebas con nuestros hijos, pruebas con nuestra familia, pruebas en nuestra salud, pruebas en nuestro entorno. ¿Quién está exento de aflicciones? Pruebas grandes como la muerte. Tía Sonia, bueno, tía Sonia está ahí, su cuerpo está en su casa, esperando ser llevada al cementerio. Prueba grande para su familia, para nosotros. A veces nos preguntamos, o quizás cuestionamos por qué. ¿Por qué? Y preguntamos por qué. ¿Por qué? Y no lo sabemos. El otro ¿Por qué domingo, el Señor? Quizás cuando estemos con el Señor en su presencia, descorrerá el velo y nos mostrará los alcances de la prueba. Este fue el motivo. Hacia allá ibas. Y la prueba vino por esta razón. Dios prueba la mente, Dios prueba el corazón, Dios prueba nuestro andar, Dios prueba nuestra integridad, Dios prueba nuestro servicio. Y ninguno de nosotros, hermanos, está exento de ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué dice? Para que sometida a prueba vuestra fe. Para que su fe, hermanos, para que mi fe, para que nuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado. Allí tenemos un propósito de la prueba, para alcanzar alabanza y gloria, honra a nuestro Dios, cuando Él se manifieste. Y a veces esa prueba pasa, el oro pasa por el fuego y soporta el fuego y brilla más, ¿verdad? Más puro. Así también nuestra fe es probada y es más probada, más preciosa, dice. Si el oro es probado, nuestra vida y nuestra fe, nuestra cristiandad, también será sometida a prueba, para que alabemos, glorifiquemos, honremos a Dios en nuestras vidas. Hermanos, Israel fue probado, Abraham fue probado, los discípulos fueron probados, la fe de ellos evidenció, el Señor le dijo, hombres de poca fe, si tuvierais fe como un grano de mostaza, pero allí está el Señor probando el corazón. El corazón. Hermanos, la prueba de la fe. Te acordarás, dice Deuteronomio, en tu caminar por donde te ha traído el Señor, tu Dios, estos 40 años, Israel 40 años y fue probado, Abraham 50 años caminando con Dios y fue probado, nosotros también, pero 40 años fue Israel probado en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Eso es lo que le dijo Moisés al pueblo, a Israel. Los creyentes somos probados, como ya lo leí en primera de Pedro, y la iglesia también, hermanos. La iglesia también es probada. También seremos probados en diversas pruebas. Muchos enfermos quizás. Otros han partido. Otros con congojas. Aflicciones familiares, aflicciones como iglesia. Pero hermanos, el Señor está ahí probando a los suyos. Nos hace pasar por el fuego con el propósito de caminar junto a Él, de avanzar con Él, de que nuestra mirada, así como Abraham, esté puesta en las promesas, mirando las promesas del Señor. Solo así podemos soportar la prueba, mirando lo que está delante de nosotros. Y hermanos, ¿qué está delante de nosotros? ¿Cuánto anhelamos lo que está delante de nosotros? ¿Cuánto vivimos por lo que está delante de nosotros? ¿Cómo orientamos nuestra vida por lo que está delante de nosotros? Que estas reflexiones nos lleven a anhelar. El Señor viene cuando se manifieste Jesucristo.
Él puede venir hoy. Y todo lo que está quedará aquí. Todos nuestros proyectos, ¿verdad? Es frustrante cuando uno ocupa mucho tiempo en un proyecto humano y ese proyecto se trunca. Los que son expertos en la elaboración de proyectos saben que así es. Muchos proyectos quedan ahí, truncados. Y bueno, y hay que generar otros proyectos. Pero hermanos, nuestra vida tiene sentido porque Cristo viene. Nuestra vida tiene sentido porque el Señor viene y nos tomará y nos llevará. Y no nos vamos a rehusar a su llamado. Partiremos. Sube acá y partiremos para estar con el Señor. Algunos se nos adelantan. Y glorioso, ellos allá han visto la faz de su amado Señor. Nosotros le miramos aún a través de los ojos de la fe. Pero el Señor está ahí. El Señor delante está, viene, sus promesas son fieles, verdaderas, y que nuestro caminar, hermanos, de cada día sea mirando a nuestro Señor. Proyectemos nuestra vida como si vamos a vivir hasta los 50 años, 100 años. ¿Por qué no? Pero vivamos cada día, hermanos, como si fuera el día en que el Señor viene. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar nuestra reunión. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por nuestro Señor, por nuestro bendito Salvador, por aquel que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con su sangre preciosa. Él nos rescató para hacernos hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para hacernos, para que seamos llamados, para hacernos hijos de Dios. Y esto no es producto de nuestras capacidades. Ha sido tu amor derramado en nuestras vidas. Antes estábamos perdidos. Antes estábamos muertos espiritualmente. Antes estábamos sin fruto. Pero ahora somos hijos tuyos. Ahora tú nos invitas a caminar delante de ti. Anda delante de mí y sé perfecto. Fueron las palabras a Abraham y también son las palabras para nosotros. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Señor, ayúdanos en nuestra vida cotidiana. Ayúdanos en nuestra vida familiar. Ayúdanos en nuestra relación con nuestros cercanos para vivir de agrado a tu persona, para ser siervos útiles, para que otros conozcan al Señor. Y ayúdanos a mirar, focalizar nuestra vida en la venida del Señor, en su venida gloriosa, en esta promesa bienaventurada, a la cual nos podemos aferrar cada día, en la cual podemos meditar, y anhelando esto, podemos purificarnos a nosotros mismos, así como el Señor es puro. Gracias, Padre, por esta mañana preciosa. Bendice tu palabra, bendice a la iglesia, bendice a aquellos hermanos que se han conectado para escuchar también la enseñanza. Bendice a tu pueblo en cada lugar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les acompañe